Bien, continuamos con la siguiente práctica de máquinas eléctricas. Esto es un control reversible de un motor de corriente directa por medio de un puente H. Esto es, alimentamos la corriente directa a través de sus contactos F. El motor girará en un sentido, vamos a decir aquí en el sentido de las manecillas del reloj. Y si cerramos los contactos R, la corriente circula en sentido inverso y el motor girará en sentido opuesto, o contrario a las manecillas del reloj. Una vez que termine la operación de propulsión, ya sea hacia el frente o en reversa, aprovechamos la inercia de la máquina para cerrar los contactos B, o sea de brake, de frenado, y conectamos ahí una resistencia. Esta resistencia va a ser de frenado y aprovechamos la inercia en presencia de un campo magnético. Entonces es un par generador. Toda la energía la disipa en esta resistencia y el par generador es contrario al par motor y el motor es frenado, ¿no? Esta es la operación, en este caso, del circuito de potencia para el motor de corriente directa, ¿no? Por acá tenemos un esquema similar, pero con transistores. Opera de la misma manera y en nuestro caso pues vamos a operar ahorita con relevador y vamos a aprovechar que tenemos aquí un PLC, un simple, un Easy de Moller. Y el PLC, bueno, pues lo energizamos con línea y tierra 110. Tenemos las entradas, la 3, la 4 y la 5 son las que vamos a operar y vamos a usar las salidas Q1 y Q3. Para ello, bueno, pues energizamos la bobina F. Al energizar la bobina F, obviamente cierran los contactos F y el motor da vuelta en un sentido, ¿verdad? Dijimos de las manecillas del reloj. Y bueno, pulsamos la entrada 4, activamos el relevador R, cierra los contactos R y el motor dará vuelta en el sentido inverso, ¿verdad? Una vez que pulsemos el botón 5, en este caso la entrada 5, desactivamos las dos bobinas, ¿verdad? Quedan libres, ¿verdad? Obviamente se abren los contactos F o R según sea el caso y activamos B para frenar la máquina. Para este PLC, ¿verdad? Tenemos este pequeño diagrama, bueno, lenguaje de programación escalera, donde ahí activamos I3 para poner en set la salida Q1, para activar Q1, y por medio de la Q4 activamos Q3, ¿verdad? Con la I5 reseteamos las dos salidas, ¿verdad? Para frenar la máquina. Tenemos aquí una protección que bien la explicamos acá con los relevadores. Esto es, una vez que activemos el contacto F, desactivamos con un contacto normalmente cerrado, ¿verdad? De tal manera que R no vuelve a entrar a pesar de pulsar este botón normalmente abierto. Y viceversa, cuando esté activo R, desactivamos este contacto, o sea, se abre, de tal manera que al pulsar este botón nunca va a entrar F, puesto que está dentro el relevador R. De esta manera, pues es una protección, ¿verdad?, para los relevadores, y una protección para que no entren ni el contacto F ni el contacto R al mismo tiempo y no tengamos un corto desde más hasta menos, ¿no? O en este caso nuestro motor que tenemos ahorita en el laboratorio es de 100 volts, no tengamos un corto de 100 volts de corriente directa, ¿sí? Bien, este es el control, ¿verdad?, por el hardware, en este caso tanto el control y la potencia para el motor de corriente directa que tenemos aquí en el laboratorio. Bien, este es el motor de corriente directa, un motor de imanes permanentes. Aquí tenemos su placa, ¿verdad? Es de 1750 revoluciones por minuto, 3 HPs, ¿sí? Y bueno, pues es hasta un suministro, en este caso de 180 volts, ¿verdad? También de 14 amperes. Son las características, pues, de placa de mi máquina, ¿no? Es un motor de imanes permanentes, algo grande, ¿verdad? Bien, activamos el contacto F. Ahí tenemos el motor girando en un sentido, ¿sí? Lo detenemos con el botón rojo y frenamos, ¿no? Ahí tenemos la resistencia de frenado. Ahora en reversa en el otro sentido, ok. Frenamos y ahí tenemos el frenado. Bien, aquí tenemos el PLC energizado, ¿verdad? 110 volts. Ahí tenemos un puente de diodos para alimentar el motor de corriente directa, ahí en esos cables rojos y azul. Los relevadores, tanto el F, ¿verdad?, que es el naranja, y el R es el azul. Y de este lado tenemos el brake, el frenado, y tenemos una bobina transformador que es nuestra resistencia de frenado. ¿Sí? Usamos ahí el secundario, el devanado secundario es la resistencia de frenado. Así que la energía la disipamos ahí en una bobina. Bueno,
Pues el PLC es sencillo, ¿no? En este caso es de la marca Eaton, es un Easy de 12 entradas y 6 salidas, ¿sí? Bueno, es algo sencillo. Y bueno, vamos a también demostrar lo que es la protección eléctrica de nuestro control. Bien, con el apoyo de nuestro compañero Pasos, una vez más pulsamos hacia adelante y ahora pulsamos el otro botón. Y como tiene la protección interna, ¿verdad? Por programación, nunca va a entrar, ¿verdad? El R, hasta que frenemos. Ahí frenamos, frena nuestra máquina y ya que queda todo dispuesto a que vuelva a entrar ahora en el otro sentido R, pulsamos F, pero tampoco entra por la protección eléctrica interna que tenemos ahí por programación. Frenamos y ahí tenemos, ¿verdad?, concluida nuestra práctica de un control reversible de un motor de corriente directa. En este caso, un motor de imanes permanentes en el laboratorio de electrónica de potencia.